Esta es la clase, esta es la clase número 3 del 18 de marzo de 2020. Bueno, entonces quedamos que lo que íbamos a hacer era separar la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Supuestamente ya la copié de la clase pasada y entonces la vamos a pegar aquí, pero como apenas estoy aprendiendo a usar esta aplicación, pues a ver si se pega bien. Entonces vamos a ver si logramos pegar la ecuación aquí. Ya nos salió una cosa que dice paste y ahí está. Ahora vamos a ver, la acomodamos. Ya quedó acomodada y ahí está. Entonces, de la clase pasada, calculamos el laplaciano en coordenadas cilíndricas y esto fue lo que encontramos. Entonces, vamos a tratar de separar esta ecuación utilizando el método de separación de variables. Y como ustedes recordarán, el método de separación de variables nos dice que si la función es una función de las coordenadas ρ, θ y z, lo que nosotros vamos a suponer es que esta función la podemos expresar como el producto de tres funciones. Una función exclusivamente de ρ, una función exclusivamente de θ y una función exclusivamente de z. Y vamos a sustituir esta ecuación, esta expresión en la ecuación diferencial que tenemos arriba y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, el primer término es la segunda derivada parcial con respecto de ρ. El único término que se vería afectado es la r. Entonces, las otras dos funciones θ y z saldrían de la expresión y nos quedaría la segunda derivada parcial, la segunda derivada total de r con respecto de ρ, más 1 entre ρ por la primera derivada con respecto de ρ. Nuevamente tanto θ como z salen de la expresión y nos quedaría la derivada de r con respecto de ρ. Vamos a ver el siguiente término. El siguiente término nos dice que es 1 entre ρ cuadrada por la segunda derivada con respecto de θ. Aquí el único término que se va a ver afectado es la θ mayúscula. Tanto la r como la z salen y nos quedaría la segunda derivada de θ mayúscula con respecto de θ. Y finalmente el tercer término, pues nada más se va a ver afectada la z, la r y la θ salen y nos va a quedar la segunda derivada de z con respecto de z y todo esto es igual a 0 porque es la ecuación de Laplace. Entonces el siguiente paso que nos toca hacer es dividir entre la función y la función es el producto de r, de θ y de z. A la hora que dividimos lo que está arriba entre r por θ por z, pues lo que nos va a quedar es 1 entre r por la segunda derivada de r con respecto de ρ más 1 entre ρ por 1 entre r por la primera derivada de r con respecto de ρ más 1 entre ρ cuadrada por, nos va a quedar abajo 1 sobre la θ mayúscula por la segunda derivada de la θ con respecto de la variable θ más 1 entre z por la segunda derivada de z con respecto de z igual
a 0. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es dejar puros términos que dependan solamente de una variable. Entonces el primer término depende solamente de R, bueno, de ρ. El segundo término también depende solamente de ρ. Sin embargo, el tercer término depende de ρ y de teta. Entonces lo que podemos hacer, lo que se me ocurre a mí, si multiplicamos toda la ecuación por ρ cuadrada, pues lo que nos va a quedar es lo siguiente: ρ cuadrada sobre r por la segunda derivada de r con respecto de ρ, más ρ entre r por la primera derivada de r con respecto de ρ, más 1 sobre teta por la segunda derivada de teta con respecto de teta, más ρ cuadrada entre z, vamos a ponerlo abajo, ρ cuadrada entre z por la segunda derivada de z con respecto de z, y esto va a ser igual a 0, y vamos a borrar este término de aquí, que es el mismo que escribimos abajo, y vamos a regresarle la raya del quebrado ahí, y vamos a ponerle un signo más. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a dejar de un solo lado de la ecuación los términos que dependen de ρ, y del otro lado de la ecuación los términos que dependen de las otras variables. Entonces aquí no vamos a poder hacer eso. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer va a ser, no vamos a poder despejar los términos en ρ primero, pero el que sí podemos despejar fácilmente son los términos en teta. Entonces vamos a dejar de un lado de la ecuación los términos en teta, que va a ser 1 entre teta por la segunda derivada de teta con respecto de teta. Esto va a ser igual a menos ρ al cuadrado entre z por la segunda derivada de z con respecto de z. Aquí hay un error, aquí es la función z, entonces no debería ir cruzada. Es la función z, entonces ya pasamos ese término. Ahora vamos a pasar los términos en ρ cuadrada entre r por la segunda derivada de r con respecto de ρ, menos ρ entre r por la primera derivada de r con respecto de ρ. Entonces, si vemos esta expresión, tenemos del lado izquierdo una función que es exclusivamente una función de teta, y del lado derecho tenemos otra función que es una función de ρ y de z. Entonces, acuérdense que tanto ρ, teta y z son variables independientes, y nosotros lo que vamos a hacer aquí, vamos a aplicar el criterio de que queremos que esta igualdad se cumpla para todos los valores de ρ, teta y z en el dominio de las funciones. Entonces, eso nos dice que la única manera en que eso puede ocurrir es que los valores, que los dos términos de la ecuación sean iguales a una constante. Entonces, vamos a decir que 1 sobre teta botón por la segunda derivada de teta botón con respecto de teta va a ser igual a una constante, y esa constante la voy a escoger de una manera mañosa, que va a ser menos omega al cuadrado, por lo que nosotros vemos que la ecuación que satisface la parte angular de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas va a ser esta ecuación que tenemos ahí, que es la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, la parte
que se llama la parte azimutal, la parte que depende del ángulo del ángulo teta, pues va a oscilar con un movimiento armónico simple. Esa sería la primera ecuación ya separada. La segunda ecuación pues va a tener que ser, la voy a escribir aquí, va a ser menos rho cuadrada sobre z por la segunda derivada de z con respecto de z menos rho cuadrada entre r por la segunda derivada de r con respecto de rho menos rho entre r por la derivada de r con respecto de rho, y esta evidentemente también va a tener que ser igual a menos omega cuadrada. Va a ser igual a menos omega cuadrada y ya no me cabe, ya no me deja escribir, entonces vamos a borrar este pedazo de aquí, vamos a hacerlo un poquito más chico y nos queda, vamos a ver qué era, menos rho r por la derivada de r con respecto de rho, y esto va a ser igual a menos omega cuadrada. Y ahí tenemos la segunda ecuación en que hemos separado la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Nuevamente vamos a ponerle a esta ecuación la ecuación 1 para podernos referir a ella posteriormente. Esta ecuación nuevamente la vamos a tener que separar, una parte que dependa de rho y una parte que dependa de z. Pero entonces fíjense ustedes que si dividimos todo entre rho cuadrada, la ecuación que nos va a quedar, y la vamos a multiplicar por menos 1 para deshacernos de los signos negativos. Entonces nos va a quedar, a la hora que dividimos entre rho cuadrada, nos queda 1 sobre z por la segunda derivada de z con respecto de z, más 1 entre r por la segunda derivada de r con respecto de rho, más 1 entre rho por r por la primera derivada de r con respecto de r, y esto va a ser igual a omega cuadrada por rho cuadrada. No es por rho cuadrada, es entre rho cuadrada, porque estábamos dividiendo entre rho cuadrada, entonces nos queda entre rho cuadrada. Ahí vamos a ver que hayamos hecho bien la división. Entonces aquí estamos dividiendo entre rho cuadrada, nos queda una rho abajo. Aquí estamos dividiendo entre rho cuadrada, entonces nos queda eso. Si se dan cuenta, esta ecuación ya tiene términos que dependen exclusivamente o de z o de rho. Entonces podemos pasar esos términos de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación, y nos queda 1 sobre z por la segunda derivada parcial de z con respecto, no es derivada parcial, es derivada total, con respecto de z va a ser igual a omega cuadrada entre rho cuadrada menos 1 entre r por la segunda derivada de r con respecto de rho menos 1 entre rho por r, la primera derivada de r con respecto de rho. Aquí nuevamente en lo que se tienen ustedes que fijar es que de un lado de la ecuación tenemos una función que es exclusivamente de z, y del otro lado de la ecuación tenemos una función que es exclusivamente una variable de rho. Utilizando nuevamente el argumento que nosotros ya utilizamos, que queremos que esta igualdad sea válida para todos los valores de las variables en el dominio. O sea, puede haber algún valor independiente, un valor individual para que esta igualdad valga. Pero si queremos que sea la igualdad válida para todos los valores en el dominio de las variables,
La única posibilidad es que cada uno de los términos sea igual a una constante. Entonces vemos que la parte de z nos queda 1 entre z por la segunda derivada de z con respecto de z, y esto va a ser igual a una constante, y esta constante mañosamente la voy a escoger igual a menos omega 1 al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Pues para que la función z también tenga una dependencia de movimiento armónico simple, omega 1 al cuadrado por z igual a 0. Entonces esa sería la ecuación, y vamos a decirle que esta es la ecuación 2 para podernos referir a ella. Es la segunda ecuación en la cual separamos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Y finalmente la tercera ecuación va a ser la parte en ρ, que nos dice que es omega cuadrada entre ρ cuadrada menos 1 entre r por la segunda derivada de r con respecto de ρ menos 1 entre ρ por r, la primera derivada de r con respecto de ρ, y esto pues va a tener que ser igual a menos omega 1 al cuadrado, que es la manera en que escogimos la ecuación. Entonces, pues podríamos multiplicar todo por ρ cuadrada por r, y entonces nos va a quedar omega cuadrada por r menos ρ cuadrada por la segunda derivada de r con respecto de ρ menos ρ por r, no, porque se cancela, estamos multiplicando por ρ cuadrada por r, entonces nos queda una ρ, la r se cancela, la primera derivada de r con respecto de ρ, y esto va a ser igual a menos omega 1 al cuadrado por ρ cuadrada por r. Lo podemos reordenar, y esto nos quedaría de la siguiente manera: menos ρ cuadrada por la segunda derivada de r con respecto de r menos ρ por la primera derivada de r con respecto de r más omega cuadrada por r más omega 1 al cuadrado ρ cuadrada por r, todo esto igual a 0. Bueno, podríamos multiplicar por menos 1 para que no nos salgan esos signos negativos ahí. Entonces nos queda ρ cuadrada por la segunda derivada de, a ver, aquí vamos a bajarlo un poco porque es la mera división entre dos páginas. Entonces nos queda ρ cuadrada por la segunda derivada de r con respecto de ρ al cuadrado más ρ por la primera derivada de r con respecto de ρ más, y aquí vamos a factorizar la r, entonces nos queda omega cuadrada más omega 1 al cuadrado por ρ cuadrada que multiplica r, y esto es igual a 0, y estábamos multiplicando todo por menos 1, entonces aquí tenemos un signo menos. Ya está, vamos a ponerle la ecuación número 3. Entonces, si ustedes ven, ya separamos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas en tres ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. La primera ecuación que vamos a escribir va a ser la ecuación correspondiente a la variable r,
digo a la variable rho, entonces, que es esta que tenemos ahí, la voy a volver a escribir, rho cuadrada por la segunda derivada de r con respecto de rho más rho por la primera derivada de r con respecto de rho menos paréntesis omega, vamos a ponerle a omega 0 más omega 1 al cuadrado rho cuadrada por r, este es igual a 0. Luego vamos a poner la ecuación en la que obtuvimos para la variable teta, que fue la primerísima ecuación que obtuvimos, que está por acá arriba, y esa ecuación es esta de aquí, la ecuación 1. ¿Sí? Y entonces la ecuación 1 la vamos a copiar acá abajo, nos queda la segunda derivada de teta con respecto de teta más, acuérdense que a la omega le cambiamos ahorita el nombre y le pusimos omega 0 al cuadrado por teta igual a 0. Y luego tenemos la tercera ecuación, que es la que satisface z, y es la segunda derivada de z con respecto de z más omega 1 al cuadrado por z igual a 0. Entonces, estas tres ecuaciones son totalmente equivalentes, son equivalentes a la ecuación de Laplace de la función f, que es una función de rho, teta y z. Esta es la ecuación de Laplace y son totalmente equivalentes. Y entonces, en principio, es más fácil resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos a encerrar estas cosas en un cuadro, porque es lo último que obtuvimos. Esa es nuestra conclusión. La ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas se separa en tres ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, la primera para la variable rho, la segunda para la variable teta y la tercera para la variable z. La segunda y la tercera ecuación ya sabemos cómo resolverlas. Son ecuaciones de movimiento armónico simple. La primera va a ser la ecuación más interesante y esa es la que se llama la ecuación de Bessel. Esa es la ecuación de Bessel y nos sale de separar la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Claro, la vamos a expresar de otra manera y luego vamos a proceder a la resolución de la ecuación de Bessel. Bueno, muchas gracias por venir a esta clase y nos vemos la clase próxima.